Bueno, vamos a escuchar palabra de Dios en esta tarde, ya tarde, para que el Señor nos bendiga, nos instruya en todo lo que Él quiere hacer. Es sumamente importante escuchar la palabra de Dios para que nosotros podamos ser edificados. La palabra de Dios eh, nos enseña el amor de Cristo, nos enseña lo que Él quiere que seamos, nos muestra un futuro, nos muestra también una bendición de ser sanados en el alma, en el cuerpo, nos enseña muchas cosas, pero nosotros somos los que decidimos tomarla o no tomarla, porque eso se llama fe, creerlo o no creerlo. Yo creo que si nosotros creemos lo que viene en la palabra, nosotros vamos a recibir lo de la palabra. Así es que pongamos atención a esto que Dios va a hacer. Quiero comunicarles antes de todo esto que estamos muy contentos de poder iniciar una iglesia en una ejido que se llama Chapultepec. Ya rentamos el terreno, ya se van a hacer ahí un bañito, dos, no sé. Y ya el pastor está comenzando. Ayer fue a visitar por primera vez, pero empezamos yo creo a mediados, antes de que termine el mes, ya estamos trabajando por allá. Para que oren por eso. Ahí en ese pueblo no hay más que una sola hermana cristiana. Todos los demás están en la iglesia que tienen por ahí en el pueblo. Así es que vamos a estar orando por eso para que Dios se manifieste, haya mucha salvación en ese lugar. ¿Cuántos tienen fe que Dios va a salvar a esa gente? Aleluya, gloria a Dios. Oren por eso, es importante. Se llama Chapultepec. Vamos a ver una palabra que le pusimos por nombre: la desobediencia es camino a la muerte. La desobediencia es camino a la muerte. Esto nos lo muestra la escritura. Desde un principio Dios quiso levantar a los hombres y enseñarles lo que tienen por delante. ¿Me das tantitos monitores, por favor? Enseñarnos lo que viene por ahí, está bien. Lo que viene por delante. Es bien interesante ver cómo Dios quiere que el hombre sepa lo que le espera a un futuro si le es fiel a Dios. Voy a tratar de explicar esta palabra. Esta palabra es un poco fuerte, pero es una realidad. Es una palabra que nos enseña la escritura por ejemplos bíblicos, lo cual nosotros tenemos que entenderlo y aplicarlo en nuestra vida. En el tiempo cuando el Señor decidió sacar al pueblo de Egipto, Egipto significa cosmos o mundo, esa es la palabra. Cuando Jesús decidió, Dios decidió sacar al hombre o al pueblo israelita de Egipto para llevarlo a una tierra de promesa, Él habló con alguien muy importante que tenía que guiar a un pueblo llamado Moisés. Moisés, siendo un guía espiritual, tenía que oír la voz de Dios. Una persona que va rumbo a la tierra de la promesa tiene que oír a Dios. De lo contrario, se extravía en cualquier momento. Y hoy el Espíritu Santo nos va a ayudar a llevar esta palabra a tu corazón y que tú la apliques y que crezcas juntamente con tu familia haciendo la voluntad de Dios. Cierra tus ojos y oremos. Amado Espíritu Santo, te damos gracias porque tú estás en este lugar. Tú nos has traído, Señor, con un propósito. Nadie de los que está aquí, Señor, ha venido porque Él pensó que tenía que venir. Tú, Señor, procuraste que en el corazón y en la mente vinieran a oír palabra tuya. Te rogamos, Espíritu Santo, que me enseñes a decir estas palabras, que me ayudes a hablar verdad y que tus hijos reciban esta palabra y la apliquen. En el nombre de Cristo Jesús. Te lo pedimos, Señor. Amén, amén y amén. Voy a pedirles que pongan atención a esta palabra. Ya no se está transmitiendo, no se va a transmitir por un buen tiempo. Solamente los vamos a estar invitando a que vengan al culto.
Queremos hacerlo con el fin de que saquemos a muchos hermanos de la comodidad y hagamos lo que Cristo nos mandó a hacer lo que tú estás haciendo, venir a escuchar palabra. Nunca va a ser lo mismo, aunque se escucha palabra, pero queremos hacer algo, una estrategia para que los hermanos vengan de nuevo a la iglesia. Amén. La historia que te estoy contando, que te voy a contar, es un Moisés que decidió hacer la voluntad de Dios. Y hacer la voluntad de Dios nos enseña que es un buen propósito porque Él siempre tiene buenos caminos para nosotros. Sin embargo, Moisés un día se decidió porque Dios lo convenció y sacó al pueblo de Israel. Iban rumbo a la tierra de la promesa donde Dios les daría grande bendición a todo el pueblo como a nosotros. Ahorita nosotros en sí vamos camino a la tierra de la promesa, ¿sí o no? Amén. Y Moisés sacó al pueblo, pero dice la escritura que cuando ellos iban caminando rumbo a la tierra de la promesa, en un lugar se les acabó el agua y Dios, a través de escuchar a Moisés a Dios y a platicar con él, Moisés de alguna manera sacó agua de la roca y el pueblo bebió agua y siguieron caminando. Pero dice la palabra que más adelante, cuando iban caminando en cierto lugar, eh, salió un pueblo llamado eh, Amalek, que su rey es Agag. Ese pueblo estuvo estorbando a Dios, le estuvo causando problemas. Y entonces lo que yo veo en la palabra o en este mensaje es que a Dios nadie le estorba, nadie puede estar estorbando a Dios, pero sí hay quienes se atreven a hacerlo. Sin embargo, la escritura me dice que en ese tiempo Moisés le dijo a Josué: Josué, prepárate un grupo de hombres valientes porque vamos a pelear. El propósito de nosotros es ir hasta donde Jehová nos dijo que iríamos. Pero esta ciudad de Amalek no nos deja pasar por aquí. Aparte se enfrentó contra Israel. Y entonces lo que tuvieron que hacer es pelear contra Amalek. Y Moisés tomó a su sobrino, lo instruyó y juntaron a la gente y comenzaron a pelear. Pero dentro de toda esta pelea, de todo lo que estaban haciendo, Moisés lo que dijo: yo tengo que orar a Dios, tengo que clamar a Dios. Y él se puso a orar, pero llegó el momento en que el cansancio lo alcanzó y le tuvieron que poner una piedra y sentarlo en una piedra y levantar sus manos, tanto Aarón como Hur, para que ellos estuvieran clamando a Dios, porque dice la escritura que cuando Moisés bajaba las manos, el pueblo de Amalek se avalanchaba contra ellos y comenzaba a arreciar la pelea contra el pueblo israelita. Pero también dice la palabra que cuando Moisés levantaba las manos, entonces Israel avanzaba y reprimía al pueblo de Amalek. Nos damos cuenta de una cosa, que para poder vencer al que nos oprime, poder vencer al que nos estorba, necesitamos orar. Este ejemplo bíblico es muy significativo para la vida del cristiano. Nosotros sabemos de antemano que en la vida cristiana tenemos siempre un Amalek que nos estorba. Y hablamos de un Amalek que en este caso es el diablo o Satanás, como lo quieras ver. Pero ese Amalek siempre va a querer detener al pueblo de Dios de alguna manera. Y él trabaja bajo circunstancias muy adversas a lo que Dios quiere hacer con nosotros. Y Él comienza a inspirarnos a nosotros para que nosotros podamos caer en los errores que nosotros a veces caemos y nos detenemos en la palabra, nos detenemos en el camino. Perdón. Aquí lo más importante de esto que yo veo en Moisés es que Moisés levantó un guerrero y en la iglesia significa un guerrero ya no con espada ni con una lanza. Un guerrero en la iglesia es aquel que ora, es aquel que clama a Dios para ganarle la batalla precisamente al Amalek o al diablo que está tratando de detener a un pueblo que va rumbo a la tierra de la promesa. Pero ¿cómo actúa Satanás? ¿Cómo es que Satanás actúa en el pueblo de Dios para detenerlo? Mucha gente no se imagina, no sabe cómo. Nunca se te va a aparecer Satanás con cola y cuernos. Jamás.
Lo que sí se va a aparecer es una inspiración, porque Satanás no puede ocupar el lugar de Dios en tu corazón. Ahí solamente es de Dios. Pero tienes un oído, una mente, y no hablo únicamente de este oído natural, yo hablo del oído espiritual. El oído espiritual, cuando Él inspira y tú le atiendes a su voz, tú eres una persona que estás comenzando a ser atrapada por Él. Él es el Amalek de estos tiempos, que no deja avanzar al cristiano, y sin embargo algo tenemos que hacer para derribarlo. En este caso es importante orar para que Dios guarde y reprenda a Satanás de nuestras vidas. Cuando yo veo la escritura en esta parte, yo entiendo algo muy importante. ¿Cómo los hombres o los humanos pueden perder la batalla con Satanás? Es muy sencillo. Dios te está instruyendo. Dios está hablando una vida para que cambies y tú mismo saques de tu vida lo que te está estorbando. ¿Dónde está la inspiración? Viene de afuera. Cuando yo la meto a mi mente, cuando yo comienzo a buscar, a probar lo que me aleja de Dios, ese Amalek ya me detuvo en lo espiritual, porque yo lo quiero tener aquí. Y peor tantito, cuando esto lo bajo al corazón, entonces yo ya tengo un motor llamado cuerpo para hacer la obra que un día me inspiró a alguien, que es Satanás. La Biblia me enseña que cuando Moisés levantaba las manos, el pueblo de Israel avanzaba y reprimía. Lo que me está diciendo es que aquel varón de Dios, aquella mujer que ora a Dios, toda la acechanza de quien te detiene comienza a disiparse y comienza a abrirse un camino, porque la oración rompe cerrojos, abre puertas, derriba toda la adversidad, y tú caminas bajo la instrucción del Espíritu Santo y no hay poder sobrenatural que te detenga, porque Dios te va abriendo el camino. A Moisés lo veo como un ejemplo vivo, de lo cual estoy entendiendo que no va a haber un Amalek para mí cuando yo oro a Dios y clamo a su nombre. ¿Cómo es que para mí como pastor tengo que mantenerme? Aquí quiere destruir Amalek. Te puedo decir que si Amalek destruyera a Moisés, el pueblo se iba a asustar y tal vez iba a retroceder. Pero Moisés sabía que la clave estaba en orar a Jehová. Y lo más importante es que tenía aliados, Aarón y Hur, para levantar sus manos. Y tenía un guerrero llamado Josué. Tenía toda una estrategia para poder llegar a la tierra donde él quería llegar, que Jehová le había dicho. Entonces, para que tú llegues a la tierra de promesa, necesitas aliados, principalmente al Espíritu Santo, a Jesús, a los hermanos que oran por ti, a los que te dan el ánimo. Vamos, hermano, no te quedes atrás. Cristo viene pronto. Yo oro por ti, guerreros que oran por nosotros. Uno de pastor está totalmente vulnerable al diablo, pero también si nosotros nos descuidamos, él gana la batalla. Pero tus oraciones, como Ur y como Aarón, hacia mi vida, esas oraciones me hacen sostenerme, porque sabes una cosa, me quitas carga y me das bendición de Jehová, porque tú para mí eres mi aliado, eres la persona que Dios puso a mi lado. Cuando yo oro por ti, yo soy tu Aarón y yo soy tu Ur. Tal vez tú no me conozcas, tal vez tú no sepas cuándo oro y cuándo no oro, pero tú vas en mi corazón. Pastor, no sabe usted ni mi nombre, pero sé que estás aquí y Jehová sabe que estás aquí. El Señor sabe que tú caminas en esta congregación. Mucha gente piensa que no venir a la iglesia no es tan importante venir. Lo importante es tener a Cristo en el corazón. Y realmente eso es. Pero si tú no vienes a una iglesia, tú comienzas a tener flaquezas. Comienza a venir a Malek y a ponerte las cosas del viejo hombre para que no avances, para que no camines como Dios quiere. Y alguien tiene que destruir ese Amalek.
Pero si tú lo dejas, si tú escuchas la inspiración, si tú aplicas la inspiración a tu corazón, tú comienzas a perder la batalla. Y entonces el enemigo gana terreno sobre tu vida. Por eso Dios se enojó tanto con Amalek, que cuando Dios le permitió a Moisés ganarle la batalla, no acabaron con ellos, pero sí le ganaron la batalla. Y nos dice la escritura que Jehová dijo en ese tiempo: un día este Amalek desaparecerá de la tierra. Ahora vamos a una pregunta. Amalek para mí representa a Satanás, que es el que siempre está molestando con el cristiano a tratar de que retroceda o que deserte de la palabra, del camino de la bendición de creer en Jesús. Siempre va a estar haciendo eso. El problema es que tú tienes la llave de quererlo dejar o no quererlo dejar. Moisés no lo dejó. Moisés lo detuvo porque él tenía que cumplir el propósito de llegar hasta la tierra de la promesa. Si tú quieres llegar a la tierra de la promesa, tienes que resistir al diablo y huirá de vosotros. Pero no dice que para siempre, sino puede volver de nuevo a ti y volverte a oprimir. Pero cada vez que venga, tú resístelo. Pero habrá un día en que ese Amalek, nuestro Salvador llamado Jesús, lo enviará al lago de fuego eterno. Entonces ese día nunca más volveremos a saber de las opresiones porque estaremos en la vida eterna. Pero mientras caminamos rumbo a la tierra de la eternidad, va a haber una oposición. ¿Dónde está la clave para que llegues a la tierra de la promesa? Que las inspiraciones que te destruyen no las metas a tu mente ni menos a tu corazón. Otra, que las costumbres del viejo hombre no las practiques, porque eso se te va a poner, como luego dicen, en la mesa para que tú las tomes. Pero todo eso es provocado por el mismo diablo. Él es tu Amalek de estos tiempos. No te deja avanzar rumbo a la tierra de la promesa. Entonces tu Salvador y mi Salvador llamado Jesús, lo que Él hace es que nosotros estemos cerca de Él, en obediencia a Él. ¿Para qué? Para que Él tenga cuidado de nosotros. Porque cuando yo me voy a aliar con Jesús en todos los ámbitos de mi vida, yo tengo una protección divina del diablo. El problema te voy a decir cuál es. Que queremos vivir una doble vida. Yo soy cristiano, pero hablo mal de mi hermano. Yo soy cristiano y hablo mal de mi pastor. Yo soy cristiano y no le doy una comida al pobre. Yo adultero, pero nadie se da cuenta. Yo tomo y nadie se da cuenta. Yo me drogo y nadie se da cuenta. Pero vienes al domingo a adorar a Dios. Son sacrificios que no los valora Dios. El sacrificio que valora Dios es el sacrificio de la obediencia. Entonces, cuando yo estoy viendo todo eso, me convierto en una persona llamada hipócrita. La hipocresía es muy común en el cristianismo y más en el mundo, ¿verdad? Pero cuando yo soy hipócrita, entonces yo es cuando vivo una doble vida. Cuando yo digo que soy cristiano y no lo soy. Cuando pensamos que queremos vivir esa vida en Cristo, pero no puedo abandonar lo que me estorba de Amalek, el viejo hombre. Si yo desecho el viejo hombre y veo a Cristo como mi blanco y oro a Dios para que esto se apague, yo alcanzaré a llegar a la tierra de la promesa. De lo contrario, no llegarás. Pastor, pero en Cristo está todo el perdón. Definitivamente sí. Pero no te equivoques. Te voy a dar una muestra bíblica. La Biblia me enseña que había una parábola, 10 vírgenes.
Las 10 vírgenes esperaban al esposo, ¿sí o no? Pero las 10 vírgenes, dice la escritura que había 5 prudentes y 5 imprudentes. Vamos a ver las imprudentes. Las imprudentes descuidaron su vida, descuidaron su manera de colectar o llenar su lámpara de aceite, pensando que él tardaba mucho, que no había mucho apuro en eso. Hermano, a veces así son los cristianos. Venimos a la iglesia y estamos aquí, pero realmente son sacrificios hipócritas. Sacrificios que no tienen una obediencia que agrada a Dios. ¿Cómo yo puedo ser obediente a Dios? Haciendo su voluntad. La voluntad más grande es creer en Jesús, pero no termina todo ahí. Cuando las 5 vírgenes imprudentes no se prepararon, vino el esposo y ¿sabes qué sucedió? El esposo, se fueron las 5 vírgenes prudentes y las otras 5 no se fueron. ¿Qué me determina la Biblia aquí? Lo que me está diciendo la palabra, que aunque sean vírgenes, si no están preparadas, no se van. Entonces, ¿dónde está la fidelidad que tú y yo debemos de tener hacia Cristo? Lo que primero tenemos que observar es esto. Yo ya soy hijo de Dios. Yo ya soy virgen, como comparando por la parábola. Entonces, si yo soy virgen, ¿qué me espera? Habiéndome dicho la parábola, ¿cómo va a estar la situación con las fieles y las infieles? Entonces, yo lo que hago es comenzar a llenarme de aceite. El aceite obviamente te lo da la consagración, la santidad, el Espíritu Santo. Entonces, cuando tú te apartas del viejo hombre y lo echas fuera de tu vida, ahí va a estar. Te vas a acordar de toda la maldad que hacías y lo que te gustaba y lo que te podía gustar en ese tiempo, pero tú tienes que hacerlo morir. Por eso Dios dijo: yo voy a raer de la tierra a Amalek. No lo quiero más en la tierra. Pero Moisés no fue el que lo mató o acabó con él. Pasó el tiempo y había un hombre llamado Saúl. Ese hombre llamado Saúl, Dios lo escogió como rey, siendo una persona que parecía un niño, estaba escondido atrás del donde se guardan las maletas. Ahí estaba, tenía miedo de hacer la voluntad de Dios, pero Dios prácticamente lo obligó a tomar el reinado y lo hizo. Fue Dios quien lo hizo. Pero Dios no se conforma con haberlo puesto como rey, sino que hiciera lo que tenía que hacer un rey para guardar un pueblo, para guiar un pueblo. Y Saúl lo que estaba haciendo en este tiempo era buscar hacer la voluntad de Dios, porque era todo un guerrero. Ese Amalek que un día estorbó a Moisés, o sea, a Dios, ese Amalek tenía que llegarse el día de acabar con él. Y se llegó el día donde Saúl tendría que matar, destruir, raer de la tierra a Amalek. Y vamos a 1 Samuel 15:2. Y ahí comienza esta historia. La historia anterior que te mencioné está en Éxodo 17:8 al 16, cuando Moisés levantó sus manos, que ganó la batalla. Y esta historia está en 1 Samuel 15:2. Ahí vamos a empezar. Dice la palabra así: así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo castigaré lo que hizo Amalek a Israel al oponerse en el camino cuando subía de Egipto. Aquí me muestra Dios que nunca se le olvidó a él aquello que hizo Amalek contra la voluntad que tenía Dios de llevar a un pueblo a la tierra de la promesa. Dios nunca se olvida de los enemigos de él hasta que los ve destruidos. Tú no eres el enemigo de Dios, tú eres el hijo de Dios. Lo que está hablando Dios es aquello que se opone
para que Dios haga su voluntad, a que alcances a llegar hasta allá. Él va a comenzar a destruir esto. Destruir a Amalek es acabar con las oposiciones, que es el mismo diablo que destruye al humano. ¿Cómo destruye al diablo al humano? Ofreciéndole el pecado, te tiene el pueblo. Trayéndole las cosas de tentaciones para que el hombre caiga y el hombre las acepta, los hace caer. Pero la escritura me dice en 1 Samuel 15:3, aquí comienza la carrera de la destrucción de Amalek. Y dice la palabra así, dice, ve pues y hiere a Amalek y destruye todo lo que tiene y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños y aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos, asnos. Saúl pues convocó al pueblo y les pasó revista en Telaim, 200,000 de a pie y 10,000 hombres de Judá. Y vinieron, y viendo Saúl a la ciudad, viniendo Saúl a la ciudad de Amalek, puso emboscada en el valle. Aquí Saúl comenzó a hacer la voluntad de Dios. Aquel Amalek que un día Dios dijo, te voy a destruir, aquí Saúl ya comenzó a hacer la voluntad de Dios. Y comenzó con todo lo que tenía para destruir. Dios nunca se olvida de quien te oprime, de quien quiere tener atado, de quien te estorbo para que camines. El problema de esto, repito, no es Dios, eres tú que autorizas que Amalek te sirva para el viejo hombre. Cuando Amalek lo quitas, el viejo hombre se sujeta al Espíritu Santo. Y entonces el viejo hombre ya no puede hacer nada porque se sujetó a quien lo va a llevar hasta la tierra de la promesa. Por eso Saúl tenía que matar a todo lo que estaba en la ciudad de Amalek. Esto no fue mandato más que de Dios el hacer esto, el acabarlo. Pero el mismo Saúl no cumplió el propósito de Dios. Él hizo lo que él pensó, porque es un hombre que se justifica como a veces nos podemos justificar nosotros. Dice la palabra en 1 Samuel 15:8. Dice, tomó vivo, ¿cómo lo tomó? Vivo, no muerto. Tomó vivo a Agag, rey de Amalek, pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Y Saúl y el pueblo perdonó a Agag y a lo mejor de las ovejas, del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. Aquí me estoy dando cuenta de que Saúl no cumplió lo que Dios quería hacer. ¿Por qué Dios nos muestra este ejemplo? Cuando a ti te dio la responsabilidad y te hizo rey y sacerdote, de ti delante de Dios, un sacerdote es para que cuides este templo. Una de las mejores bendiciones, hablando de sacerdocio, es que el mismo Jehová de los ejércitos habló a nosotros para que nosotros guardásemos ese templo, pero desafortunadamente tenemos dentro del templo lo que en la vida pasada hacíamos y nos convertimos en hipócritas y trabajamos como cristianos y trabajamos como carnales y hacemos lo que nos manda, nos conviene. Y entonces el hombre de pecado está trabajando. Y esas vírgenes que no se prepararon se quedarán en la tierra. Mucha gente dice que es una locura. Y mucha gente dice, no, es que Cristo ya murió y ya no hay problema. No, no te está dando un ejemplo bíblico. Entonces nosotros no podemos trabajar con el hombre viejo. El hombre viejo representa a Amalek. Tienes que derribarlo, quitarlo, sacarlo de ti. Tú eres como un Saúl, que tú eres el responsable de hacer lo que te corresponde sin decir, es que esto no puedo quitármelo porque, ay, es tan hermoso, eso me acuerdo. Ahí lo tengo. Mientras no mates a la Amalek que te va a matar,
estás en riesgo. La Biblia nos enseña que habrá muchas personas que vivirán una doble vida. Muchas personas que serán vomitadas de la boca de Dios en aquel día. Lo que Dios está hablando en esta escritura es que nosotros tenemos que hacer lo que nos corresponde hacer para no quedarnos como Saúl y justificarnos. Saúl le convino quedarse con algunas cosas para agradar a otros. Entonces tú, por no agradar a Dios, agradar a los hombres, a decir, bueno, voy a hacer esto. Es como aquel que escucha música mundana. No tiene nada de malo, pastor. ¿Qué tiene de malo? Te voy a decir una cosa. Todo lo que no adore a Dios en un cristiano, no lo practiques. Tus labios cantan adoración a Dios. Tus labios cantan alabanzas a su nombre. Te voy a decir por qué no debemos de hacerlo. ¿Cómo es que logra la mayoría? No digo que todos, pero la mayoría de los artistas el triunfo en su vida artística. Hacen pactos la mayoría con Satanás para lograr el objetivo. ¿Sabes qué trató de hacer Satanás con Jesús? Eso. Cuando Satanás le dice a Jesús, Jesús, quiero que veas todo esto en el mundo. Mira, todo eso lo es. Si tú postrado me adorares, yo te lo entrego. Los artistas, para lograr esa gloria, entregan su alma a Satanás. Trabajan con brujerías, trabajan con cochinadas para lograr lo que ellos quieren, porque Satanás les da la gloria. Y entonces tú prendes el radio y estás feliz escuchando, bien ministradito por personas que están vendidas a Satanás. No digo que todas. Pero tenemos que entender dónde está lo que me estorba para alcanzar mayor santidad, para quitármelo y poder seguir caminando hasta la tierra de la promesa. ¿Tú crees que en el altar puede haber hipocresía? ¿Tú qué crees? ¿Ah? No hayan para dónde mover la cabeza porque es un compromiso. Sí puede haber hipocresía, pero no debe haber hipocresía. Es diferente. Entonces, yo sé que Dios en poco tiempo, Él con todo su fuego y su poder nos va a limpiar. Y aquellos que no quieran tomar la dirección de soltar el viejo hombre, que es prácticamente usado el Amalek, el diablo en tu vida, para que te quedes ahí estacionado. Entonces tú vives la vida hermosa en Cristo, pero hermosa en la carne. Aquí hay mucha hipocresía en la iglesia. Sí vienen aquí, pero no hacen lo correcto. El domingo vamos para sentirnos bien bonito, que el corazón se sienta descargadito. Y el lunes comenzamos la carrera del pecado. ¿Será eso? ¿O estoy mintiendo? El que diga que no, diga amén. Y el que diga que sí, diga amén. Porque no dice nada. Vamos, digan algo. Amado hermano, te voy a enseñar por qué Saúl tuvo que morir. La Biblia me enseña en 1 Samuel 15:15. Dice así, dice, y Saúl respondió, de Amalek los han traído, porque el pueblo perdonó. ¿Quién perdonó? Ah, entonces la estaba quitando él. Es el pueblo, no fui yo. A veces decimos esto, es que no puedo dejar de pecar porque soy hombre de pecado, te justificas con el mismo pecado. Es que no lo puedo dejar porque si lo dejo, mi amante tiene que estar conmigo, porque si suelto a mi amante, pobrecita, va a sufrir. Que sufra, pero salga, corre por tu vida.
Porque a veces pensamos que no, es que tengo que hacerlo. Voy a hacer aquello porque me da tristeza hacer aquello. Te justificas con todo y al final, como le pasó a Saúl, vendrá la muerte. El cristiano no puede vivir así. Cristo viene tan pronto como no te imaginas y todavía estamos haciendo las cosas a la mitad. Cuando Saúl dijo esto, el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificar a Jehová tu Dios, pero lo demás lo destruimos. Lo demás. Entonces dejó la mitad ahí. Así eres tú y así puedo ser yo. Esto todavía no lo voy a dejar. ¿Por qué? Porque lo disfruto. Hay hermanos, y con respeto lo digo, no estoy tirando pedradas. Y si acaso le llega, póngase el casco. Hay hermanos que son bien fumadores. Los he visto yo y ni cuenta se han dado. No, me meto aquí en el carro, aquí adentro no voy a... Y llega a abrir el pastor la puerta y lo fumigan con tanto humo. El cigarro es para matarte. Y si tú quieres irte antes, fuma 2 cajetillas. Pero, pastor, el alcohol, Cristo tomó alcohol porque convirtió el agua en vino. Qué chistoso, ¿verdad? Eso le gusta a la carne, ¿verdad? Agarras el mejor versículo para tomarlo como defensa. Cuando Cristo convirtió el agua en vino, no la convirtió porque quería que siguieran tomando, sino mostró siendo Efraín el ebrio de los ídolos, porque le llamaba que era como asno que iba atrás sus idolatrías. Lo menciona en el Antiguo Testamento. Eres ebrio de la idolatría. Cuando fueron las bodas de Canaán, estaban todos tomando y se acabó el vino y llegó Cristo. ¿Para qué crees que llegó Cristo? Para sacar al ebrio de la idolatría a la salvación, porque el vino que convirtió en sangre, el agua que convirtió en vino, significa la palabra convertida en vino. La sangre significa la sangre de Cristo en pocos días derramada, para que el Efraín que estaba en ebrio por la idolatría fuera salvado. Pero la gente dice, no, es que a Cristo le gustaba la tomada. Pero ¿cómo se les ocurre pensar eso? Si la Biblia dice que los borrachos no heredarán el reino de los cielos. ¿Te fijas que a Amalek lo acomodamos a lo mejor como se pueda para que hasta la Biblia usamos para que poderlo seguir? Y él lo usa. Hay cristianos convencidos de eso. Dígame, hombre. Diga aleluya, gloria a Dios. Gracias por esta palabra. ¿Sabes qué te estoy llevando a dar el aplauso al rey? Traerte esta enseñanza de parte de Dios. No es molestarte, es alertarte. Porque muchas veces pensamos que vamos bien y nos hacen reflexionar y nos detenemos y vamos mal. Porque no has hecho morir al hombre viejo. El que estorbó en el desierto fue Amalek para seguir. Lo que te estorba a ti para llegar a la tierra de la promesa es el hombre viejo. Vamos, haz morir el hombre viejo en ti. Haz que toda esa costumbre se acabe. Porque puede venir la inspiración y te acuerdas cómo gorgoreaba la cerveza, que la sacabas de los hielitos. Hasta se te hace el ojo así, ¿verdad? Pues no debes de pensar eso. Debes de decir, yo voy camino a la tierra de la promesa. Quítate un lado, Amalek, me estás estorbando. Tú no me vas a detener. No me vas a detener. Alabado sea Cristo.
vamos a la Biblia, 1 Samuel 15:16. Mira lo que dice ahí. Dice, entonces dijo Samuel a Saúl, déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Y él le respondió, di. Y dijo Samuel, aunque eras pequeño en tus propios ojos, no has sido hecho jefe de las tribus de Israel, y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel. Y Jehová te envió en misión y dijo, ve y destruye a los pecadores de Amalec y hazles guerra hasta que los acabes. ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto el botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Cuando tú no haces las cosas que el Dios te está pidiendo, tú te estás volteando contra Dios. Tú, al ser un Saúl que defiende este cuerpo, o un sacerdote que defiende el templo del Señor, lo contaminamos con las cosas de la carne de este mundo y aparte el otro te inspira para que caigas. Entonces, no todos van a llegar a la eternidad si no se arrepienten. Yo principalmente. Si aquí en la alabanza hay pecado, yo le pido a Dios que caiga fuego hasta en mí. Porque lo que sale de aquí te va a alimentar a ti. Te va a ayudar las palabras, van a ser palabras que te van a edificar. Pero si hay un estorbo aquí, le va a pasar exactamente como aquel hombre que tenía escondidas las barras de oro. Acán tuvo que ser destruido para que el pueblo avanzara. Lo que le estorba a Jehová, Jehová lo quita. Ahora, el perdón lo tenemos, que no se te olvide esto. Pero tú decides arrepentirte o no arrepentirte. Por eso la Biblia dice que sin arrepentimiento no hay salvación. Entonces, ¿por qué no menciona sin la sangre de Cristo? Porque tú decides cambiar de vida para poder seguir caminando en lo correcto que Dios te mandó a hacer. Cuando Saúl dijo esto, o le dijo el profeta Samuel, si hiciste lo que quisiste, no lo que Jehová te mandó a hacer. Entonces, ¿cuántas veces nosotros hacemos lo que nos conviene, lo que nos gusta, no lo que Jehová nos dijo, que su palabra nos enseñó? Por eso mucha gente no alcanza el éxito. El domingo pasado les dije, tú ten fe y di las cosas que no son como si lo fueran. Y el que es bien infiel va a comenzar a gritar así. Ah, ah, eh, pero es bien infiel. ¿Tú crees que le conteste Dios? Dios le va a decir a Dios, cállate, hombre. Sé fiel primero. O sea, Dios no aprueba la infidelidad. Dios aprueba la obediencia. Por esa razón nosotros a veces no alcanzamos el objetivo, porque queremos todo lo que quiere la carne, pero no que lo que Dios nos enseña, y caminamos equivocadamente. Si tú pecabas, ya no peques más. Me preocupa mucho porque como soy el responsable de esta iglesia, yo te puedo hablar lo más hermoso que pueda para que estés bien feliz. Que nunca sientas la confrontación de la palabra, pero yo creo que esta palabra te está diciendo, cambia, porque te estás deteniendo en el camino. Tú mismo aceptaste a Amalek, tú lo consentiste. Moisés no lo consintió. Josué peleó contra eso. Oraron por eso. Saúl le ordené que lo matara. No me hizo caso. Lo dejó vivo. Samuel mató al rey y lo hizo pedazos. Pero cuando Dios hace cumplir su palabra, nadie lo va a detener. Él lo va a hacer. Yo puedo decirle al Señor, ten misericordia de nosotros, la va a tener. Pero tienes que decidir tú cambiar y yo cambiar.
Todos cambiaron. Porque ahorita el mundo, dice la Escritura, y Dios nos habla en esto, porque dice que en los finales tiempos muchos van a claudicar. Muchas personas, por causa de la maldad en la tierra, se va a enfriar el amor que llevas dentro. Y si se enfría el amor que llevas dentro, te vas a desviar del camino de Dios. El que estaba adulterando ya no adultere más. El que estaba en fornicación no esté más. El que tiene vicios, quítelos. El que tiene todavía sus santitos en la casa, quítelos. Es una abominación delante de los ojos de Dios tener a un Dios que no es Dios. Al único que tienes que tener al Dios en tu corazón, en ese altar glorioso. La Biblia me enseña que cuando Saúl hizo todo esto, nos marca la Biblia en el 1 Samuel 15:20, ahí vamos a ir concluyendo. Dice la Biblia así: y Saúl respondió a Samuel: antes bien, he obedecido la voz de Jehová. Y Saúl, escucha, respondió a Samuel, fíjate, antes bien, he obedecido la voz de Jehová. Y fui a la misión que Jehová me envió. Y he traído a Agag, rey de Amalek, y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo tomó el botín, ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificios a Jehová, Dios de Gilgal, en Gilgal. Fíjate una cosa, cuando dice todas las palabras, Saúl aparentemente hizo lo bueno, pero le echó la culpa al pueblo que ellos querían traerse los demás. Tú nunca te justifiques. Decía una persona, todavía no se está transmitiendo, ahora sí puedo hablar más claro. Decía una persona, un pastor, conocido mío, él fue alcohólico en el tiempo pasado y salió del alcoholismo y era de Guatemala, por San Salvador, no sé dónde. Salió y se vino a cierta ciudad de México y levantó una iglesia preciosa, muy bonita iglesia, más de 400 personas, bien prendidos todos. Pero un día se enfermó de un nervio que duele mucho, no sé qué es, dentista sepa cuál es, pero es duro que le dolía eso. Y pues ya no hallaba con qué quitárselo y se tomaba medicamentos y se tomaba esto otro. Y le pedía a Dios y no se le quitaba. Y un día vino uno de esos hermanos medios chisqueados, como lo ves, fuera del camino. Hermano, la única manera en que se le va a quitar es que usted se eche un buche del lado de la muela de tequila. Así. Pues el hermano, nada quedado, mandó comprar su tequila. Él para curarse la muela, no por otra intención. Y comenzó a hacerlo y sí, se le calmó el dolor. Pero pasaron unos días y de repente no pudo sostener el trago y se lo metió. ¿No? Y siguió con el buche. Y ya después no era buche, era trago. Ya después no era una botella, eran dos. Llegó al grado de que yo tuve que ayudarlo. Me lo traje a Saltillo. Perdió muchas cosas, pero él venía bien derrotado. Yo no quiero ser ese pastor. Ayúdeme. Él no es del ministerio de nosotros, era de otra iglesia, pero como pastor tenía que ayudarlo. Véngase, hermano, déjeme ayudarlo. Y lo ayudamos. Lo que quiero decirte, que no se justifica lo que hacía para lo que cayó. Se fue y si tú tienes una debilidad y la haces y te justificas y dices, ay, es que es mi debilidad, te estás justificando. En lo contrario, tienes que decir, yo no debo ni acepto este pecado fuera de mi vida. Cuando ya te echas el buche, ya estás comenzando a caer en los vicios antiguos que tenías. Cuando ya haces cosas que antes de hacer y lo permites ahorita, ya le abriste la puerta al enemigo para que acabe contigo. Saúl se justificó con esto.
fue el pueblo. Tú puedes decir, pues es que mi esposa es bien no me comprende, y luego la muchacha que ya me cerró el ojo y pues yo la abracé. Puedes decir lo que quieras, pero no hay justificación. Es que yo estaba en una cama y de repente vino una mujer y se sentó a mi lado y pastor, no puede tener, ¿no? Así. ¿Y dónde estaba Dios cuando estabas haciendo eso? El diablo trabaja y conoce tus debilidades. Si algo hace y tiene tiempo, todo el tiempo del mundo, estarte observando cuál es tu pecado, cuál es tu debilidad, y te presenta la oportunidad, ponte listo, porque Él quiere hacer eso, detenerte. El Amalek de estos tiempos no quiere que el pueblo avance. Pero en el nombre de Jesús, hoy vamos a arrepentirnos todos y vamos a pedirle perdón al Dios eterno. Vamos a tener la sabiduría de entender que la Amalek que me detenía en el tiempo antiguo, cuando vine a Cristo, yo mismo, si viene, yo mismo le voy a decir, vete en el nombre de Jesús, no lo voy a abrazar. Dice en 1 Samuel 15:22, y Samuel dijo, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Estaba preguntando Samuel a Saúl. Ciertamente, el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. ¿Qué quiere decir esto? A veces venimos a la iglesia, no te estoy diciendo que no vengas. Vienes a la iglesia, eso se llama un sacrificio en tu vida, un sacrificio personal, un sacrificio vivo delante de Dios. Es una ofrenda que vengas delante de Dios, pero yo quiero que observes cómo estás adentro. Es que todo eso lo perdona Dios. Yo sé que sí, pero cuando lo mantienes ahí para que siga haciendo lo mismo, entonces ya no es obediencia. Entonces, cuando vienes en un sacrificio vivo delante de Dios, Dios dice, no, puedes venir aquí y no me interesa esto. Lo que me interesa es que si vienes, seas obediente. Un sacrificio sin obediencia prácticamente es muerto. Yo me acuerdo que yo era bien hipócrita y tal vez sea hipócrita, o tal vez tú seas hipócrita. Pero cuando yo era hipócrita, así al 100 por 1, yo hacía las cosas. Iba el domingo y alababa a Dios. Qué lindo estuvo el culto, me gozaba, decía yo. Y a la semana, dale para atrás, dale para atrás. Esto no está en eso. Yo te pido en el nombre de Cristo Jesús que cambiemos nuestra manera de pensar a ser totalmente radicales, no religiosos, radicales a lo que yo debo abandonar que me estorba para llegar a la tierra prometida. Las vírgenes imprudentes no llegaron por eso, por imprudentes. No se les vino a la mente pensar que en cualquier momento vendría el esposo, como ahorita está por venir Cristo. ¿Cuántos creen que Cristo viene pronto? Solamente voltee y vea la situación mundial y se dará cuenta que ya estamos por irnos. Entonces Dios está hablando ahorita como una manera de alerta, advertencia. Despierta, iglesia, no vivas en lo mismo, no te vas a ir conmigo si no cambias, si no desechas el hombre antiguo, si no permitas que el mismo Amalek o el diablo venga a estorbarte. Quita los estorbos, guerrea con oración, comienza a orar, pide ayuda a los aliados que están contigo. Pídeme ayuda a mí como pastor. Pastor, no puedo dejar ese vicio. Y yo estoy en la iglesia, más Dios te me bauticé. Estoy siendo hipócrita. Tú me dices a mí no porque yo te resuelvo el problema, sino porque yo voy a estar contigo orando por las cosas que te pasan. Si no necesitas decirme qué te está pasando, solamente, pastor, no dejes de orar por mí. Con eso me basta para mandar oraciones junto contigo. No me pongas a orar a mí, tú te pongas a bailar, porque entonces, oh, ¿qué chiste tiene eso? No, ponte a orar tú y yo te ayudo. Y los hermanos, los que te puedan ayudar, pide ayuda.
Son tus Ur y tus Arones que te levantan las manos y sigues orando. Porque a veces te cansas. Oh, Señor, necesito fuerza. Yo a veces necesito fuerza. De veras, hermano. No crees que no soy de fierro. A veces necesito. Hace poco fue un hermano. O vi un hermano muy bien. Pastor, venga, quiero orar por usted. Oh, sentí tan sabroso que me bajé y dije, yo soy ovejita, ora por mí. Uno da mucho. Te hablan esto, aquello. Y, y uno recibe muy bonitas gente, muy bonitas personas, muy lindas, pero también recibe uno muchos ataques del diablo, de hermanos, que este pastor no está haciendo las cosas bien, que si yo estuviera ahí no sabe cuánto yo haría. Y le entrego los hábitos a ver si es cierto. Aquí no es fácil. Yo necesito que tú ores por mí. No me critiques porque caes en la maldición. Yo no quiero que nadie caiga en maldición. Porque la misma Biblia dice que el que te maldiga, yo lo maldeciré. Y el que te bendiga, yo lo bendeciré. ¿Cuál de las dos quieres, la bendición o la maldición? Amén. Somos, cuando yo hablo mal de ti, a mí mismo me maldigo por lo que habló el Señor. Entonces, todos vamos a ayudarnos. Vamos a crecer en poder para alcanzar el objetivo que Dios tiene para la iglesia y un día estar en la eternidad. Que ninguna virgen se quede en la tierra. Que todos nos vayamos con el Señor y lleguemos a la tierra prometida. Vamos al 23, mira lo que dice. Dice, porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos, idolatría, la obstinación. Vamos a ver qué quiere decir esto. Porque como pecado de adivinación es la rebelión. ¿Qué? ¿Fue rebelde Saúl o no fue rebelde? Porque no hizo lo que el Señor le decía. Un rebelde es muy peligroso que te juntes con él, porque le va a venir del cielo. Le va a caer. Un día le va a caer. Saúl no se imaginó que aquello que hizo, que no hizo con los amalecitas, un día le iba a caer el Señor y lo dejó solo, porque Samuel le dijo, ya, Saúl, ya, Dios te desechó. ¿Por qué? Porque no hiciste la voluntad de Dios. Te digo una cosa, hermano, las 5 vírgenes fueron desechadas por su insensatez. Pero es que Cristo nos perdona todo. Todo te perdona Cristo, absolutamente todo. Pero nosotros decidimos vivir una vida perdida. Y eso es el peligro. Cuando Saúl estaba siendo rebelde, él mismo fue con la divina. Entonces el pecado de rebelión lo hizo caer en adivinación. Y fue con la divina para ver qué decía Samuel después de que estaba muerto. Entonces me doy cuenta de que un rebelde cae en situaciones contrarias a lo que Dios nos está hablando. Y sigue diciendo, y como ídolos e idolatría, la obstinación. Hay hermanos, o a veces nos obstinamos tanto en hacer lo mismo, que dice la escritura, que cuando yo soy obstinado en no dejar de hacer lo que no le conviene a Dios, lo que no me conviene a mí, lo que no estén los mandamientos, y sigo perdiéndome, obviamente no voy a llegar al lugar. Pero dice la palabra que es como si te inclinaras hacia un ídolo. Entonces, el no poder dejar, o no querer dejar más bien, lo que ofende a Dios, eso se llama obstinación. Y la obstinación es como si te inclinaras a adorar los ídolos. Y los que se inclinan a adorar los ídolos no irán con Dios, no llegarán con Dios. Por eso el único que tienes que adorar se llama Jesucristo, el que nos conecta con Dios.
Es el único. Tú eres hijo de Dios, ni duda queda. ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? Te dije, Señor, son puros hijos. Entonces, lo único que tenemos que hacer, termino con esto, es que no podemos vivir una vida doble. No podemos vivir o permitir que el mismo Amalek nos siga tapando el camino y consintiéndole. Moisés no lo consintió, Moisés acabó con él, pero no lo erradicó. Y Saúl, por desobediente, no lo erradicó y cayó en la muerte. Y Saúl, dice la escritura, te lo voy a leer así rapidito. En 1 Samuel 31:1 dice: los filisteos pues pelearon contra Israel, y los de Israel huyeron delante de los filisteos y cayeron muertos en el monte Gilboa. Y siguiendo los filisteos a Saúl y a sus hijos, mataron a Jonatán, a Abinadab y a Malqueseú, hijos de Saúl, y arreció la batalla contra Saúl, y le alcanzaron los flecheros, y tuvo gran temor. Entonces dijo Saúl a su escudero: saca tu espada y traspásame con ella, para que no vengan estos incircuncisos y me traspasen y me escarnezcan. Mas su escudero no quiso, porque tenía gran temor. Entonces tomó Saúl su propia espada y se echó sobre ella. Y viendo su escudero a Saúl muerto, él también se echó sobre su espada y murió con él. Así murió Saúl en aquel día, juntamente con sus 3 hijos y su escudero y todos sus varones. La desobediencia lo llevó a la muerte. La Biblia dice que el alma que pecare morirá, pero el alma que se arrepiente alcanzará salvación. Entonces nosotros, al ver un Saúl en desobediencia, obstinado, rebelde, justificándose el mismo, Dios nos da este ejemplo para que no caigamos en eso, no vivamos esa vida. ¿Cuál es lo que más batallas en la vida tú? ¿Qué es lo que más te aflige? ¿Qué es lo que no te deja avanzar? Ponte a pensar para que tú mismo luches contra eso a través de la oración y lo saques de tu vida y camines. La Biblia me dice en 1 Juan 3:21, eso cambia el ambiente ya. Vamos a hablar de lo más tranquilo. Dice la palabra en 1 Juan 3:21, dice: amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. ¿A cuántos los reprende el corazón cuando están haciendo lo contrario de Dios? ¿No han sentido que te dice algo acá adentro? No, no, eso no lo hagas. Y tú, obstinado, dices: sí, lo hago. Como tienes la oportunidad de hacerlo, caes en eso pecado. Entonces, cuando el corazón no te reprende, tú puedes llegar confiadamente al trono de Dios. ¿Por qué razón? Porque el pecado no te estorba. Nosotros con pecado no podemos llegar a Dios. Tenemos que tener un arrepentimiento, una limpieza por parte de la sangre de Cristo. Pero mira lo que dice en 22, 1 Juan 3:22. Y cualquier cosa que pidiéremos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Y este es el mandamiento, escucha, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Dices tú ahorita: bueno, yo ya creo en Jesucristo y ya cumplí el mandamiento. Jesucristo es el mandamiento más glorioso. ¿Cómo podemos amar a Dios? Pero Jesucristo dejó instrucciones. No estoy hablando de la ley de Moisés. Estoy hablando de instrucciones de ser santos como yo soy. Abandonen el hombre viejo, quítenselo. No se metan, no se contaminen con las cosas de este mundo. Cristo mismo lo dijo. Entonces, si hablamos de esta palabra, lo que me está diciendo que cuando yo tenga ese corazón transparente, limpio delante de Dios, yo le voy a pedir y Él me va a dar. La semana pasada les dije varias cosas y no fue una prueba, fue algo que quería preparar para este domingo. Les decía: tú dile a las cosas que no son como si lo fueran, que es real eso. Pero mientras tú no estés en la obediencia, tal vez por la misericordia de Dios te conteste.
Pero mientras tú no estés en la obediencia, Dios va a decir, oye, pues salte de ahí. Ponte en un lugar de santidad. Yo no puedo darte en medio de una desobediencia lo que tú me pides. Dios no echa a perder más a sus hijos. Dios los protege, los cambia. Sin embargo, cuando yo hablaba, y quiero aclarar esto, cuando yo hablaba y decía, yo declaraba contratos y no los tenía. Y sucedía, porque yo creía en lo que hablaba, no de mi parte, sino en el Dios que confiaba. Yo no podía pensar que yo era el que organizaba los contratos, sino Dios en el mundo celestial me estaba ayudando a que todo esto se realizara. Entonces, cuando tú eres obediente, dice la palabra que le pidas cuando el corazón no te reprende. Pídele a Dios. Cuando el corazón te reprende, que dices, no estoy mal, yo realmente no he estado bien. Vete al arrepentimiento, habla con Dios, límpiate y lo ve con Dios. Porque no quieras llegar todo manchado a la casa. Ni en tu casa, cuando andas de mecánico, tu esposa te saca y dice, báñate primero. Imagínate el corazón de un hombre. Termino con esto. El hablar que la desobediencia te lleva a la muerte es no poner atención a lo que Dios hoy nos dice. Aplicarlo para que eso no nos alcance. Y todo lo que hagas cuando eres obediente, te va bien, te salen las cosas. Es más, hasta las imposibles vienen a ti porque Dios las provoca para que tú veas su gloria y su manifestación. Mira con lo que dice en Juan 14:21. Dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Entonces, cuando yo dejo de ser una persona hipócrita y soy realmente el cristiano que debo ser, abandono el viejo hombre, no le permito al diablo que detenga mi camino por mis debilidades, sino al contrario las quito, entonces yo camino. Y luego dice Dios, pídeme y comienzo a vaciar en ti tu petición, lo que tú necesitas. Cristianos, hermanos amados, yo creo que es un tiempo de reflexión, a que si esos ejemplos bíblicos, el mismo Amalek no le estorbó para llevarlo a la tierra, yo sé que en estos tiempos no nos estorba cuando estamos en Cristo Jesús. Pero cuando abrazamos a Amalek, estás quedándote en el desierto. Estás quedándote como las vírgenes insensatas. Cambiemos nuestra manera de pensar y vivamos una vida diferente, porque Cristo viene pronto. Él se va a llevar a una iglesia sin mancha y sin arruga. Dios lo que quiere es que realmente seamos lo que profesamos. Cristianos excelentes. Ya basta de vivir en hipocresías. Muchas veces un hermano escucha esta palabra y dice, a mí no me digas eso, pastor, yo no soy. Es el primer hipócrita. Porque la misma Biblia dice que si negamos que somos pecadores o que no hemos pecado, ¿qué hacemos? Entonces, imagínate el que de veras practique el pecado, ¿cómo estará? Entonces, dejen los vicios. ¿Cuántos van a dejar los vicios? No, levanten la mano para verlos. Cuidado, hermano. Cuidado. Mazonga, pastor. Mazonga. No exagere. Y luego llega el amigo, pues la otra, ¿no? Y luego llega el otro y dice, tráete el cartón. Todos no están habiendo la verdad. No se habla verdad. No juegue con esto, porque se va a quedar como las vírgenes. Le repito, se va a quedar. Deje los vicios. No es mi deseo, es la advertencia de Dios. Den un aplauso al Rey. No cabe ninguna duda que la palabra de Dios siempre es hermosa y llega en el preciso momento.
Si este mensaje fue de bendición para tu vida, te invitamos a compartirlo con alguien más. Y si en tu corazón está el deseo de dar una ofrenda para esta iglesia, a continuación te dejo la información para poder hacerlo. Esperamos que tengas una bendecida semana y nos vemos en la próxima transmisión.